Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un pariente al lado de su pobreza. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. La República llegó a deber 12.500 millones de pesos, mediante lo cual nos gobernaban desde el exterior. En este momento hemos pagado toda la deuda externa y además nos deben 5.000 millones de pesos. Es necesario pensar y pensar seriamente. El Estado es quien debe organizar la riqueza de la nación, porque si no lo hace el Estado, lo hacen los consorcios capitalistas con una diferencia, que el Estado lo hace en beneficio de 16 millones de argentinos, y los consorcios en beneficio de los extranjeros que se benefician a 8.000 kilómetros de distancia de nuestra patria. Desde el Palacio del Congreso, cuna de nuestras instituciones democráticas, el presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. La renta nacional crece al doble. Se triplica el monto de los salarios. La independencia económica es una realidad. Kilómetros separa la capital de la República de los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia. 1.605 kilómetros que jalonan el esfuerzo de la técnica y el trabajo argentinos en un afán de superación que se concreta en esta magnífica obra de la nueva Argentina de Juan Perón y Eva Perón. El general Perón inicia las obras el 21 de febrero de 1947 en Yabayol, provincia de Buenos Aires. Gasoducto Comodoro Rivadavia. 1.700 kilómetros de tuberías de acero transportando diariamente 1 millón de metros cúbicos de gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, abasteciendo a su paso pueblos y ciudades hasta entonces olvidados. Entre 1943 y 1955, el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954 se construyeron 37 diques, como el del Nihuil, Los Quiroga, el Escava, dique derivador Rincón del Indio, Las Pirquitas. Se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se
concreta una importante contribución al progreso de la ciencia argentina. El general Perón asiste al acto inaugural del primer sincrociclotrón existente en el hemisferio austral. En la sede de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, escucha las explicaciones de orden técnico del titular del organismo dedicado a los estudios nucleares. En cumplimiento de los postulados de la doctrina nacional, el nuevo aparato ha de estar al servicio de los ideales de paz y de humana comprensión que sustenta la ciencia argentina. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera. De donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. No importa de dónde vine ni cómo. Solo interesa saber que un día luminoso llegué a esta ciudad maravillosa, la joven ciudad del futuro, la invicta, la ciudad estudiantil. Aquí escuché por primera vez palabras nuevas, llenas de esperanza, llenas de amor. Esta es nuestra casa, una hermosa casa. En ella encontrarás todo lo espiritual y todo lo material para tu formación futura. Y desde ese día, este fue mi hogar. Llegando a la fuente del centro de la ciudad, mi nuevo compañero me orientó con respecto a la ubicación de las distintas secciones. Y me llevó luego para presentarme a toda la dinastía de los Mas.
Ante mi lógica curiosidad, me explicó que un más en la organización interna de la ciudad es un alumno que colabora directamente en la vida juvenil y que se obtiene esta distinción luego de ser el más estudioso, el más disciplinado, el más compañero. Diariamente partimos en cómodos micros rumbo a los diferentes colegios y facultades. Yo estudio Derecho, el sueño de mi vida, cosa que por mis propios medios nunca hubiese podido realizar. Y de acuerdo con su vocación, otros estudian en los colegios nacionales, industriales, normales, comerciales y en las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas o Medicina. Y al regreso, después del almuerzo, tenemos nuestros recreos en las salas de estar. Y enseguida, el estudio. La mayoría lo hacemos en los ateneos, pero existen varias modalidades en la forma de estudiar, con sus denominaciones. Por ejemplo, los que estudian recorriendo los pasillos son los capuchinos, los que lo hacen afuera, los veraneantes. Los que pasean por las pérgolas dando vueltas y vueltas son los teros. Otros, en su ensimismamiento, la parte de la educación física la cumplimos a elección en nuestros clubes internos. Tenemos derecho a pertenecer a uno de gimnasia y a 2 de deportes. Dentro de la ciudad existen clubes de gimnasia sueca, esgrima, básquetbol, fútbol, natación y atletismo. En el bar de los estudiantes de la Villa Olímpica, nuestros atletas se reúnen para conversar sobre los próximos torneos y comentan alegremente su participación en los mismos. Y los diplomáticos se concentran en la sala de acuerdos para preparar sus tareas, atención de visitas, delegaciones y además, como buenos diplomáticos, toman café. Bueno, atención, silencio. Quiero proponerles entonces... Los aficionados al teatro, como yo, contamos con un más que nos hace ensayar hasta que lo hacemos bien, o creemos hacerlo bien. En mi primer cumpleaños entre mis nuevos amigos, con el infaltable manteo. El inolvidable día de mi consagración como más en el Salón Blanco. Cuánta emoción al recibir de mano de mis compañeros el uniforme que me distinguiría. Y qué lejano me pareció el día en que yo era menos. Al fin podría yo colaborar, ser parte de los que trabajan, cuidar de los compañeros pequeños sin que ellos lo sepan, como antes otros lo hicieron por mí. Sí, ahora soy un más en mi querida ciudad y tengo la satisfacción de cooperar para que, como ella lo quiso, siempre todo esté en orden en la ciudad estudiantil. Como usted lo deseaba, señora, todo en orden. Se crean misiones monotécnicas de zonas rurales, aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años.
Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000. La ciudad infantil, modelo en su tipo, era una reproducción en miniatura de las instalaciones cívicas que posee un conglomerado urbano. Una intendencia, un banco, una escuela, un destacamento de policía, un congreso, completaban la instalación de aulas y dormitorios alegres y confortables, salas de enfermería y 2 comedores, todo decorado con láminas y cuadros con motivos infantiles. En medio de cuidados jardines, era una verdadera ciudad que albergaba a más de 300 chicos. De idénticas características, se crearon ciudades infantiles en Córdoba y en Mendoza. El dinero de nuestras obras viene del mismo pueblo. Yo cuido de estos aportes más que de mi propia vida y he prometido que la Fundación manejará sus fondos en caja de cristal a fin de que jamás se empañe con la más leve sombra ese dinero limpio, el único dinero limpio que yo conozco, que viene de las manos honradas de los obreros. En las principales ciudades del país se construyen anfiteatros con capacidad de hasta 10.000 espectadores que acceden en forma gratuita a distintas expresiones del arte. Por todos los barrios del país, carpas circenses brindan espectáculos gratuitos. Subvencionados por el gobierno, van por plazas, institutos de menores, hospitales, escuelas, inculcando a los niños el amor por el arte y la cultura. Una vez por semana, los niños tienen libre acceso a las salas teatrales y cinematográficas. El cine alcanza su mayor esplendor. Se filma un promedio de 50 películas anuales. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente.
a las necesidades del país, la nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los 3 modelos justicialistas: el automóvil sedán, la camioneta rural y la chapita comercial. Esta fábrica se llamó siempre la madre de industrias. Ya se cuenta con un ramal ferroviario extendido para el envío directo de los automotores desde la planta industrial a los distintos mercados del país. Aquí están contenidas algunas de las grandes realidades justicialistas. Son automotores construidos por argentinos con materiales argentinos. Empezó a diseñar un vehículo para calle, un vehículo que fue el sedán de 2 puertas, con un motor de 700 centímetros cúbicos, de 2 cilindros. Paralelamente se estaba diseñando también un vehículo utilitario, una chatita Institec. Tenía una capacidad de carga de unos 400 kilos, el frente era el mismo que el auto, con una caja de madera detrás. A diferencia del rastrojero, este encaró un poco para el movimiento urbano, no tanto para el campo. Ya en el terreno de las realizaciones industriales consagratorias, IAME encara la construcción de carrocerías plásticas. Aquí puede apreciarse como ejemplo el espíritu de colaboración amplia que anima a los argentinos de la nueva Argentina. Técnicos y obreros ponen el hombro a la obra común, respondiendo a la consigna patriótica del conductor. Esta experiencia con los automóviles Institec dio origen a lo que después fue el Sport justicialista. Se pensaba en una hipótesis de una posible tercera guerra mundial en aquella época. Entonces se buscó un material que sustituyera la chapa en la fabricación de carrocerías de auto. Este material era sin duda el plástico reforzado con fibra de vidrio. Ver a nuestro presidente, el general Perón, manejando el último modelo Sport de automóvil justicialista totalmente construido en el país. La carrocería de material plástico pesa solo 60 kilos. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955 se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. Fue una época gloriosa de la industria argentina. Sí. Si los grandes intereses económicos no hubieran interrumpido esto, en este momento... En agosto de 1952 se creó en Córdoba la primera fábrica de tractores del Estado. Nació allí el tractor Pampa, un ícono del progreso en el trabajo con la tierra, un inoxidable. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el Pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro.
construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. El deporte cobra una relevancia inusitada. Nuestro país organiza los primeros Juegos Panamericanos con la representación de 21 países de América. La delegación argentina obtiene 72 medallas en diversas disciplinas. Se realizan las Olimpiadas Universitarias. Los campeonatos infantiles y juveniles Evita lograron la participación anual de un promedio de 200.000 chicos y jóvenes en una serie de competencias deportivas que eran no solo una forma de esparcimiento, sino un modo de prevenir y atender la salud de los participantes. Todos aquellos que se inscribían en las competencias eran sometidos a exámenes clínicos. Si algún chico presentaba problemas de salud, de inmediato era puesto en contacto con médicos especializados que seguían el control hasta su total recuperación. Para las competencias nacionales, los viajes y la manutención eran totalmente gratuitos. En las competencias finales participaban como invitados especiales niños y jóvenes de países limítrofes. Estadios, velódromos, autódromos florecen en todo el país. En Buenos Aires se inaugura el Autódromo 17 de octubre, uno de los más bellos y seguros del mundo. Los obreros, vos y yo, solos a un abrazo de gigante, de puro cariñoso, viva el sol. Viva el sol, viva el
Se establecen las vacaciones pagas. Los trabajadores argentinos pudieron conocer la Argentina, recorrerla, sentirla, disfrutarla y por lo tanto amarla aún más. Sus ríos, sus playas, sus costas infinitas, la llanura y la montaña fueron por fin patrimonio de todas esas mujeres y esos hombres que ofrendaban su fuerza y sus días para la grandeza de la patria. En las sierras, en el mar, en cada centro turístico, parques de diversiones gratuitos hacen las delicias de los niños. De los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada, y de satisfacer sin angustia sus necesidades y las de su familia, en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de las expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos o indirectos que permite el desenvolvimiento económico. Surgen barrios y ciudades enteras. La ciudad Evita, por ejemplo, con 10.000 viviendas, iglesia, capillas, escuelas, mercados, oficinas públicas, estación de ferrocarril, hospitales, plazas, parques y estadios, un centro cívico principal y 5 secundarios. Durante el primer plan quinquenal se construyeron 350.000 viviendas en toda la República, convirtiendo en propietarios e incorporando a una vida digna a 2.500.000 argentinos que hasta entonces vivían en ranchos o inquilinatos. En materia de salud, el pueblo estaba completamente desamparado. El paludismo diezmaba el norte del país. La lepra en el litoral era un problema grave. La sífilis configuraba un verdadero flagelo nacional. En 1946, el índice de mortalidad por tuberculosis era del 200 por 1000. Hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población. Ante la urgencia, se pone en funcionamiento el tren sanitario Eva Perón, que llega hasta los rincones más alejados del país, cumpliendo una triple misión: asistencial, sanitaria y social. Sala de cirugía. Sala de odontología, de traumatología, de radiografías.
Laboratorio de Análisis Clínicos, un vagón farmacia que suministra en forma gratuita los medicamentos recetados y un microcine para los pacientes que esperan ser atendidos. En cada lugar en que hace un alto, los consultorios de orientación derivan a los pacientes a los distintos vagón-salas. Se crea en 1946 el Ministerio de Salud. El presupuesto de salud se multiplica 50 veces. Se realizan grandes campañas de vacunación contra la viruela, el tracoma, la brucelosis, la fiebre amarilla, la parálisis infantil y otros males endémicos. En solo 2 años de acción intensa, los enfermos de paludismo se reducen de 23.000 a 500. Se habilitan centros de investigación y diagnóstico en el interior del país y la capital federal. Se inaugura la fábrica de medicamentos que abastece completa y gratuitamente a hospitales nacionales, provinciales y municipales. En 1948 comienza a funcionar la aviación sanitaria. Solo Sanidad Escolar atiende a 1 millón de chicos por año para seguir de cerca su crecimiento y desarrollo. El mismo proceso preventivo se extiende a las poblaciones obreras de fábricas y talleres. Son habilitados más de 100 centros materno-infantiles en la Argentina y en países hermanos como Bolivia y Ecuador. Para atacar el flagelo de la desnutrición, los servicios gratuitos de alimentación atienden diariamente a 380.000 chicos. Se habilitan los hospitales termales de Río Hondo y Carué. Se abren diferentes centros especializados en la lucha contra el cáncer. Se crea el Banco Central de Sangre, que incluye una fábrica de plasma disecado y otros derivados. Entre 1951 y 1955 se habilitan 10 nuevos centros sanitarios en todo el territorio nacional con capacidad para atender 570.000 personas. Las 60.000 camas asistenciales que había en 1946 aumentan a 120.000 en 1951 y al promediar 1955 llegan a 180.000. El país contaba entonces con 18 millones de habitantes, o sea, una cama asistencial cada 100 habitantes. Aquí vemos que en solemne acto reciben su título las enfermeras especializadas en instrumentación quirúrgica, geriatría y pediatría. Luego de un plan de estudios de 3 años, las enfermeras se desempeñaban en diversas misiones, algunas de ellas en el exterior. En cada caso, llevaron la presencia solidaria de la Fundación al mundo entero. Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Austria, España,
Francia, Israel, Turquía, Italia, Grecia, Hungría, Japón, Irlanda y Portugal fueron destinatarios de su ayuda en momentos difíciles. Camas ortopédicas, medicamentos, juguetes, comestibles y ropas fueron algunos de los elementos con que la Fundación socorrió al mundo en casos de necesidad. Se declara inembargable la pensión a la vejez. Se extiende la jubilación a todos los trabajadores. La atención a los ancianos tuvo su centro inicial en el hogar de Bursaco, que ocupaba 32 hectáreas y atendía con ropa, comida, casa y terapia. La construcción constaba de varios edificios destinados a talleres, dormitorios, enfermería, granja y establos. Se construyeron el Hogar de Ancianos de Córdoba, de San Miguel de Tucumán y de la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe.